Buenas hermanos, ¿cómo andan? Ahora quiero hablar sobre el poder de Dios en la vida del cristiano, pero enfatizando el aspecto continuo del poder de la resurrección de Cristo. Es decir, que ahora el poder de la resurrección que Cristo experimentó allí cuando resucitó a los muertos y también para resucitarnos nosotros, quiero enfatizar que ese poder sigue actuando de manera constante, continua en nosotros aquí en este presente siglo. Quiero enfatizar ese aspecto para también corregir algunos errores o un error de algunas personas cristianas que tal vez están cometiendo, como un autor lo dice, y aquí tengo la cita. De manera de introducción les digo la cita. Dice así, Charles Hodge, dice así en un documento, dice: otra forma de religión en la que Cristo no ocupa la posición que corresponde es la que supone que Dios es meramente un gobernador moral de infinito poder y benevolencia. Siendo infinitamente benévolo, desea el bienestar de su reino. Perdonar el pecado sin alguna manifestación adecuada de su desaprobación del pecado sería inconsistente con una sabia benevolencia. Eso es lo que dicen. Pero ahora va más al tema. Dice: Cristo hace esa manifestación en sus sufrimientos y muerte. Luego se retira, según creen. De ahora en adelante, ellos dicen, no tenemos nada que ver con Cristo. Él ya murió en la cruz. Tenemos que tratar con Dios sobre los principios de la religión natural. Debemos someternos a su autoridad, ¿sí? Obedecer sus mandamientos, ¿sí? Y espera ser recompensado, no solo de acuerdo a, sino de acuerdo a nuestras obras. Cristo no merece nada para nosotros, dice. No debemos buscarlo en busca de santificación o cualquier otra bendición. Todo lo que ha hecho o hace es hacerlo consistente con la benevolencia de Dios para perdonar solamente el pecado. El perdón de los pecados, por tanto, es el único beneficio que Dios nos concede por causa de Cristo, allí en la cruz. Dice solamente esto. Y luego dice, deben merecer no el perdón que se concede por lo que Cristo ha hecho, sino la recompensa prometida a la obediencia. La justificación es simplemente perdón. La conversión es ese cambio que tiene lugar en un hombre cuando deja de ser egoísta y se vuelve benévolo. Solamente eso. Deja de hacer de su propia felicidad el fin de su vida y se determina a buscar la felicidad del universo. Solamente eso. La esencia de la fe es el amor nomás, es decir, la benevolencia. Es difícil ver, ahora dice el autor, según esta teoría, en qué sentido Cristo es nuestro profeta, sacerdote en el presente y rey. Cómo Él es nuestra sabiduría, justicia, santificación y redención. ¿Qué significa que estemos en Él como el pámpano en la vid? O lo que nuestro Señor quiso decir cuando dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Lo que estaba en la mente de Pablo, dice el autor, cuando dijo, es Cristo para que yo viva, no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y así hasta el final. Esta es una clase de religión diferente de lo que encontramos en la Biblia y en la experiencia de la iglesia, dice el autor, hermanos. Luego dice, así como la religión en el sentido subjetivo de la palabra es diferente, también lo son los modos de tratar con los pecadores y de promover la reforma entre los hombres. Algunos van tan lejos como para sostener que puede haber moralidad sin religión. Se exhorta a los hombres a ser morales porque es correcto, porque promoverá su propio bienestar y los hará respetados y útiles. Ellos nos hacen moralmente buenos por un proceso de cultura moral. Pero ¿dónde está la obra de Cristo en la cruz que
no solamente nos perdonó, sino que nos dio su vida por medio del poder de la resurrección para que Cristo habite en nosotros, para darnos todos los frutos de la obra poderosa de Cristo en la cruz. Este autor estaba diciendo que ellos dicen que la obra de Cristo en la cruz solamente perdonó nuestros pecados. Dios hizo una obra, Jesús vino a morir, Jesús vino aquí a la tierra, hizo la obra, perdonó pecados, no más. ¿Sí? Ahora, dice, solo tú debes obedecer. Por tu propia cuenta estás aquí. Obedece. Cambia la moral de la sociedad y todo. Pero esto es totalmente inconsistente con el Evangelio. Por eso yo quiero ahora enfatizar el poder continuo del Evangelio, el poder continuo de la resurrección de Cristo en el presente. Porque sin ese poder nada vamos a poder hacer. Y no vamos a poder decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que yo quiero enfatizar, hermanos. Vieron que aquí solamente el poder de ellos se manifiesta en un acto puntual. Ellos dicen, según lo que está viendo, que el poder de Cristo solo hizo capaz de convertir, es algo puntual, a la persona. Luego, uno ya tiene que seguir por sus propias cuentas. Pero ellos no se dan cuenta que el yo interior, el yo renovado que es enseñado por la mente de Dios, no puede luchar eficazmente contra los deseos de la carne. Tienen que necesitar el Espíritu, a Cristo mismo, por medio de la fe, para que le haga a este cristiano vivir de una manera victoriosa en este presente. Ellos no entienden el poder continuo. Ellos piensan que la cruz solo sirvió para la conversión. Ahora estás en tu cuenta. Dios hizo su parte, ahora haz tu parte. No te recuerdes más de la obra grandiosa de Cristo en la cruz. Solo te sirvió para convertirte. Olvídate del poder de su resurrección, prácticamente te están diciendo. Olvídate de esa gran doctrina que te hace vivir confiante y te hace actuar eficazmente. Te dicen, olvídate de eso. Ahora, esforzate en tus propias fuerzas. Eso es lo que están diciendo. Esa es la herejía que se está predicando hoy en muchas iglesias, hermanos. Es cierto, hermanos, que un solo átomo puede hacer una gran explosión, y más si juntas unos cuantos átomos, por ejemplo, de plutonio, y haces una implosión, haces que todos se junten y exploten y junten. Eso va a ser una reacción en cadena, explotando y genera así una bomba atómica. Eso es cierto, hermanos. Pero el poder demostrado en el Evangelio, el poder de la resurrección de Jesucristo en la cruz, no se compara a ningún poder visto en ningún esfuerzo humano. No se compara a ese poder de la resurrección. ¿Por qué queréis entonces usar esa arma vieja que es horrible, que es tu poder propio, en vez de usar el poder incomparable, supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros, como dice Efesios 1:20, hermano? Este poder es un ámbito más allá de lo natural, que entra en un ámbito espiritual que solo Dios es capaz de discernir esas leyes de ese ámbito espiritual, y que si vos conoces, te apropias de Cristo, de su obra en la cruz, Dios te suministra de ese campo celestial, ese poder que es suyo, que salió de la cruz, ese poder continuo, hermano. Por lo tanto, este poder inimaginable, que es mucho más poderoso que una bomba atómica, que está en el ámbito espiritual, no solamente se reveló en un poder puntual de tu conversión, hermano, sino que
ese poder sigue revelándose en vos para vivir más, porque el poder que sale de Cristo no solamente es el poder que te perdona, sino que también te justifica, que te redime, que te santifica, que te da sabiduría, como estamos viendo ahí el pasaje que dice de 1 Corintios, hermanos. El poder de Dios no es meramente limitado a algo puntual, que se revela en algo puntual en tu conversión para darte lo suficiente para que vos por tus propias fuerzas continúes la vida cristiana, hermano. Ahora, este poder se encuentra disponible por la fe en... Ahora se van a matar un poco los sesos, pero ahora les explico. Este poder se encuentra disponible solamente por la fe en la obra de Cristo, que fue algo puntual, grandioso, pero que se completó allí en la cruz. No estoy diciendo que Dios hizo una obra en la cruz de tal manera que solamente ese poder ejerza algo puntual que nos convierta para nosotros andar. No, sino estoy diciendo que la obra de Cristo en la cruz fue suficientemente grande que ya ahí reservó toda la cantidad de energía necesaria para que nosotros de allí vivamos aquí en esta vida por su energía ahí que ganó en la cruz, el poder de su resurrección, el que nos mató al pecado y nos dio vida, que hizo crucificar todas nuestras pasiones pecaminosas para que aquí nosotros agarremos esa realidad. El que nos hizo dar vida ya completamente 100% vivos y santos, para que nosotros aquí andemos de acuerdo a ese nuevo hombre. Allí Cristo ya nos dio el nuevo hombre a su plenitud y despojó al viejo hombre en su totalidad, para que aquí nosotros disfrutemos ese hecho y nos despojemos de los restos de ese viejo hombre, y para que vivamos y nos vistamos más de ese nuevo hombre, aunque ya Cristo lo consumó por nosotros. Él, con su energía potente, con su poder de la resurrección, hizo todo eso. Porque un muerto no es... tiene que estar bien muerto para que para que resucite. Y Cristo mató bien matado a ese viejo hombre para que él resucite. De tal manera que ahora nosotros podemos mortificar a nuestro hombre porque Cristo ya lo mató allí en la cruz. Y podemos vestirnos porque Cristo ya nos resucitó. Y ese poder efectuado, completado allí en la cruz se nos transmite. Por eso digo que es un poder puntual en la obra de Cristo, que se nos transmite. Y es un poder continuo en el sentido que de ese poder se nos transmite a nosotros la capacidad de vivir aquí en la vida cristiana. Tanto para la santificación, la glorificación, justificación, todo sale, hermanos, de la fuente, por así decirlo, secundaria del poder de Dios, que se demostró aquí en la gracia del Evangelio. Hermanos, y esto es lo que el cristiano tiene que indagar para ser fortalecidos en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestras fuerzas, de tal manera que nos podamos vestir más de Cristo, de su justicia, de su santificación, con el escudo de la fe, para así apagar los dardos del enemigo y para vencer la batalla, estando bien atados los zapatos, bien prestos los zapatos del Evangelio, que nos dan la paz y la habilidad y la presteza para vivir aquí en la vida cristiana. Todo es por fortalecerse de la gran energía más grande que la que provoca la represa de Salto Grande, que está en la cruz de Cristo. De ahí sale el poder continuo en la vida cristiana.
cristiana, hermanos, y que nosotros experimentamos cada vez más en esta vida, hermanos. Joe Vick dice que los creyentes ahora son guardados en este presente, son guardados por el poder de Dios en sus ardas pruebas, como dice 1 de Pedro 1:5. Dice, 1 de Pedro 1:5 dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por la fe hacemos que ese poder se revele en nosotros más y más y más. Y por eso somos guardados, hermanos, aquí, por ese poder de Dios. Además, dice Joel Vick, que somos fortalecidos interiormente para conocer el amor de Cristo. Efesios 3, 16 al 19 dice eso. Esto es lo que dice Efesios 3. Dice que nosotros somos fortalecidos por el poder de Dios que se manifiesta a través de la cruz de Cristo, hermanos. Ese es el poder que actúa en nosotros y mucho más de lo que imaginamos o pensamos, hermanos. Es ese el mismo poder, como dice Efesios 1:20, 21, es el mismo poder que hizo resucitar a Cristo de los muertos y que nos hizo resucitar a nosotros de los muertos a vivos, hermanos. Y ese es el mismo poder que actúa en el presente por causa de la cruz de Cristo. Porque nosotros, cuando Cristo resucitó, nosotros estábamos resucitando con Él. Ese poder actúa allí de manera puntual, completa, de tal manera que es la certeza que vamos a continuar siendo resucitados aquí hasta ir a la eternidad. Porque Cristo lo efectuó aquí. Si hay una batalla de las batallas que definiría el curso de nuestra vida, es esta, la batalla de la cruz, que no solamente definiría el rumbo por el cual nosotros vamos a caminar, sino que determina ya la llegada, que vamos a estar ya completos en Él. Por eso podemos tener la certeza que la victoria ya está ganada y por eso podemos tener la certeza de que estamos ya completos en Él. Solo por causa de la obra consumada, poderosa de Cristo en la cruz, hermanos. Solamente por eso, de tal manera que ahora nosotros podemos renovarnos en fuerza, en fuerza, en fuerza. Como las águilas que agarran fuerza y vuelan y suben arriba de las nubes de los problemas y siguen cada vez mejor. Deuteronomio 33:25 también dice que de acuerdo a los días del creyente aquí en la tierra, así también tendrán fuerzas. Lo que quiere decir es que siempre, en cada día, vamos a tener las fuerzas para vivir, vencer nosotros aquí. No para andar ahí derrotados, andando mejor, derrotados. No para andar confesando cada rato el pecado como los incrédulos se confesan en el confesatorio católico. No, nosotros vamos a estar venciendo, hermanos, de victoria en victoria, porque Cristo no solamente murió en la cruz allí para reconciliarnos con Dios y darnos una nueva naturaleza, sino también para vivir en nosotros y para salvarnos entonces mucho más, como dice Romanos 5:10, que si fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, mucho más seremos salvos por su vida, hermanos, su poder vivo. Porque Cristo cuando resucitó, dice que resucitó con el poder de una vida inmortal, como dice Hebreos. Él resucitó de acuerdo al poder sin fin ahora. Y Él es nuestro sacerdote que hizo una obra perfecta y hizo algo consumado según el poder infinito de Dios, hermanos. No es como otro sacerdote. Este es mejor. Además también Colosenses dice que ese poder actúa en nosotros de acuerdo a la
potencia de su gloria, lo que Él es, la fuente primaria que yo hablé en la clase pasada. ¿Para qué, dice Colosenses, actúa ese poder? Para tener paciencia y longanimidad, para que nosotros tengamos los frutos del Espíritu. El creyente es fortalecido con todo poder, dice, de acuerdo a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que depender por la fe de la gran obra de Cristo completada y ya efectuada por nosotros en la cruz, hermanos. De tal manera que nosotros ahora podamos vivir, pero no usando nuestro yo carnal, sino usando la batería de Dios para que realmente nuestro yo carnal esté inutilizado. Por lo tanto, nosotros tengamos reposo de nuestras obras carnales, tengamos reposo de esas obras feas que quieren entorpecer nuestro progresar realmente. Nosotros vamos a tener reposo en la vida cristiana de nuestras obras malas, como dice Hebreos. Reposo, porque vamos a estar actuando según Cristo. Y Cristo dijo, ligera es mi carga, vengan a mí y yo os haré descansar. No está diciendo, vengan a mí que yo les voy a hacer dormir y van a ir así al cielo. No, el reposo es un reposo espiritual para que nuestras obras carnales que nos fatigan con esfuerzo errado y al santo botón sea aniquilada, sea borrada, para que tengamos paz y gozo y reposo en Cristo, podamos actuar bien. Solamente así, hermanos. Por lo tanto, Dios nos hace reposar de las obras carnales, de las obras infructuosas, de energía que nos estorban, que es como una fuerza de rozamiento que nos hace disminuir el progreso, porque sí, vamos a progresar, pero si queremos actuar por nuestras propias obras, va a haber una gran fuerza contraria que va a provocar una fuerza de rozamiento para que la fuerza de Dios no sea tan vista como pasa en muchos cristianos que quieren obrar según sus propias fuerzas y no descansando en la gran obra completada y consumada, mega poderosa, mucho más que cualquier bomba atómica o láser o otras bombas que son mucho más poderosas que ahora se inventaron, hermanos. Ese poder grande que es conforme a las riquezas de su gloria infinitas nos son manifestadas por medio de la fuente que es la obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo no vamos a querer apropiarnos de eso, hermanos? ¿Cómo no vamos a querer indagar más como Pablo quiere, y por eso ora, en indagar más en esa supereminente grandeza de poder que actúa en nosotros, que dice en Efesios 1:15, que hizo resucitar ese mismo poder a Cristo entre los muertos y que ahora actúa en nosotros con gran poder y, como dice Efesios 3:20, mucho más de lo que pensamos o nos imaginamos, según el poder que actúa así en nosotros. ¿Cómo no vamos a querer conocer más lo que Pablo quería que nosotros conozcamos? Para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para conocer más las grandes riquezas del Evangelio, del amor de Dios, para así entonces poder vencer al pecado, para poder vivir una vida en reposo. ¿Cómo vas a ignorar esa gran fuente de energía, hermanos? Que así Dios no lo permita, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como algunos estadounidenses, ahora haciendo una ilustración, como algunos estadounidenses, que cuando escucharon que una científica se dio cuenta que hubo una fisión del átomo capaz de desprender una gran cantidad de energía, cuando esta científica descubrió que por solamente separar
un átomo en sus partes para que electrones salgan, se puede provocar una energía grandísima. Cuando los estadounidenses se dieron cuenta de esa verdad, ¿qué pasó? Ellos quisieron indagar más, porque sabían que los alemanes iban a querer construir algo catastrófico. Entonces ellos se juntaron y quisieron indagar, contrataron a los mejores científicos de Estados Unidos para tratar de conseguir armar una bomba atómica. Ellos vieron la capacidad de esa investigación, de ese descubrimiento, y quisieron ellos construir una bomba atómica. Así también nosotros, al ver la capacidad que sale de esa obra de Cristo en la cruz, al ver no solamente descubrimiento, sino hecho, y que Cristo lo divulgó en su libro científico, que es la Biblia, por todo lado, nosotros al ver eso tenemos que, en nuestras vidas, no armar una bomba atómica, sino apropiarnos de esa bomba atómica que Dios ya inventó para nosotros, y investigar más y más y más para cada vez más hacer cosas aquí milagrosas. ¿Por qué? Porque salen de lo natural, sino salen de lo celestial, de allí, de Cristo. Porque al fin y al cabo nosotros estamos allá, sentados en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y por eso podemos mirar allá, hermanos. Y tenemos que mirar ese poder que hizo resucitar a Cristo y hizo sentarle allá. Y también que a nosotros nos hizo resucitar y sentarnos allá. También como dice el mismo capítulo de Efesios 1. Para así apropiarnos de ese poder, de esa divulgación científica ya concluida de que el poder se encuentra en la cruz de Cristo, en la resurrección de los muertos. No solamente para manifestarse en un acto puntual de la conversión, sino para desde la conversión seguir teniendo los efectos de la obra de Cristo en nuestras vidas, para seguir experimentando ese poder de la resurrección que Pablo quería conocer más en su vida, como dice Filipenses 3, hermanos. Así que me despido y espero que sean grandemente entendidos de esto, que sean grandemente edificados de esto, para conocer más el poder continuo de la resurrección de Cristo de entre los muertos, que ustedes experimentaron también de una manera completa, para que ustedes puedan decir completo estoy en Cristo, allí en la cruz. Hermanos, que tengan un buen día en Cristo Jesús.